Bienvenidos a Conoce a tu Candidato, una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones para promover un voto informado y responsable a través del contacto directo con candidatos que participan en las elecciones congresales extraordinarias 2020. En este espacio brindaremos a los candidatos la posibilidad de difundir sus propuestas y a los electores la información necesaria para la emisión de un voto reflexivo para la mejor elección de sus representantes ante el Parlamento. Conozcamos a los candidatos que nos acompañan. Vale recalcar que la ubicación y el orden de su presentación responde a un sorteo hecho previamente. Estimados amigos, soy Doyle Acosta, candidato al Congreso por Vamos Perú con el número 3. Soy abogado de profesión, trabajo en gestión pública por muchos años y estamos trabajando porque el país necesita un nuevo cuadro generacional en política. Hola amigos, soy Zenaida Solís, candidata número 5 del Partido Morado. Ustedes me conocen, soy periodista con una larga trayectoria y estoy participando en esta lista de Lima por el Partido Morado porque queremos que el Perú de una vez resuelva los problemas. Soy Francis Gutiérrez Sandoval, la candidata número 36 del Partido Acción Popular. Soy abogada, tengo especialidad y maestría en Derecho Tributario, me dedico a la asesoría legal y a la docencia universitaria actualmente en la Universidad de Lima. Además, he realizado voluntariado por más de 10 años. Muchísimas gracias a los candidatos por acompañarnos. Ahora veamos atentamente la dinámica del programa para ver cómo se harán las intervenciones. Los candidatos intervendrán de la siguiente manera. Tendremos 2 bloques para abordar 2 ejes temáticos seleccionados previamente por sorteo y un tercer bloque cuyo tema será propuesto por un periodista invitado. Al inicio de cada uno de los bloques, los candidatos deberán responder preguntas que serán formuladas desde la calle, las redes sociales y por el periodista según sea el caso. Cada pregunta deberá ser resuelta en un tiempo máximo de 1 minuto. Resueltas las preguntas, vendrá el debate. Cada candidato tendrá 1 minuto y 30 segundos de exposición, dándole a los opositores la posibilidad de hacer preguntas, comentarios y réplicas de 30 segundos. Finalmente, al cierre del programa, los candidatos dispondrán de 1 minuto para dirigirse a los electores. Explicada la dinámica, hacemos una pausa y retornamos para que usted y todos los electores puedan conocer de cerca a nuestros invitados. Recuerda que la información de la totalidad de candidatos para estas próximas elecciones la encuentra en la web del JNE ingresando a la ventana de Voto Informado. Ya volvemos. Estamos de regreso en Conoce a tu Candidato y listos para el desarrollo del primer eje temático, seguridad. Veamos un informe especial al respecto. De acuerdo al diagnóstico del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la delincuencia es uno de los 2 problemas que más afecta a la ciudadanía, sobre todo en los últimos 10 años. Victimización está sobre el 28%, vale decir, de 100 personas hay 30 que han sufrido, actos delincuenciales. Cuando hablamos de percepción es más grave, pues se habla ya del 86%. Vale decir, solamente hay 14 que dicen, bueno, a mí de repente no me pasa nada. Esto hay que revertirlo, pero revertirlo con dispositivos legales. Según el Informe Técnico de Estadísticas de Seguridad Ciudadana del INEI, las denuncias más frecuentes sobre inseguridad entre los meses de enero y julio de 2019 fueron 176.887 contra el patrimonio, siguen contra la seguridad pública 27.151, contra la vida, el cuerpo y la salud 26.545 y contra la libertad 18.561, entre otras. En Lima, el mayor número de denuncias se registraron por el delito contra el patrimonio, lo que representa el 73,9% del total de casos. Cabe recalcar que en el Perú, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley número 27933, define seguridad ciudadana como la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. La función de los futuros congresistas es fiscalizar. ¿Qué es lo que deben fiscalizar? Lo que dice el reglamento de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Oiga, los alcaldes provinciales tienen que reunirse
3 veces al año a toda la ciudadanía para informarle lo que están haciendo en seguridad ciudadana. Y los distritales trimestralmente, va a decir 2 veces al año. La inseguridad es el segundo problema que más preocupa a los peruanos. Corresponde a los nuevos congresistas, como parte del Estado, a contribuir en fiscalizar y emitir el marco legislativo que contribuye a fortalecer la lucha contra la delincuencia en todas sus formas. Como indicamos anteriormente, durante este bloque iremos con preguntas que los ciudadanos formularon para los candidatos. Vamos con la primera pregunta para el candidato Acosta. Escuchemos con atención. Soy Roxana Figueroa Fernandini. ¿Cómo podría el Congreso respaldar el trabajo de la Policía Nacional? ¿Se necesitaría más efectivos, patrulleros o equipos? La importancia de poder apoyar a nuestra Policía Nacional del Perú es un aspecto fundamental para Vamos Perú. Definitivamente la delincuencia, y hace un momento veíamos un reportaje en el cual el delito contra el patrimonio es el pan de cada día en diferentes arterias de Lima y del país, tenemos justamente que apoyar con los artículos, con los instrumentos, los elementos que van a servir para que la policía pueda controlar y así poder contribuir al ataque frontal a la delincuencia. Pero hay un aspecto fundamental que en Vamos Perú lo tenemos claro. La participación ciudadana es efectiva, la participación en coordinación con las otras instituciones del Estado de igual manera, cuando hablamos de gobiernos locales, cuando hablamos del Ministerio del Interior, cuando hablamos del Ministerio Público. El Congreso tiene una labor fundamental, que es la de fiscalización, pero sobre todo de representarnos. Y para representar hay que dar las normas claras y trabajar para que el Ejecutivo, es decir, el Estado, a través del Ministerio del Interior, tengan el presupuesto adecuado para contribuir con esta situación. Ahora vayamos con una nueva interrogante que deberá ser resuelta por la candidata Solís. Mi nombre es Belisa Vázquez Calero. ¿Por qué hay tanta delincuencia en nuestro país? ¿Qué modificaciones necesita el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana? Muchas gracias por la pregunta. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana necesita un apuntalamiento general desde todos los ángulos. Necesitamos que todos los agentes involucrados en la seguridad ciudadana participen de manera diferente, y empezando por la policía. Tenemos muchísimos problemas, por ejemplo, con una policía formada durante 7 u 8 meses solamente. Policías que salen sin mística, sin preparación, sin capacidad para atajar la delincuencia. Necesitamos que los policías vuelvan a estudiar 3 años de formación para que salgan completamente formados, listos para combatir la delincuencia en las calles e imbuidos de ese espíritu que hace tiempo no se ve. La policía peruana, los policías del Perú tienen que luchar por la ciudadanía, no por sus intereses. Lamentablemente, lo que vemos ahora no es así. Candidata Gutiérrez, es su turno para responder a la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Fernández. La pregunta ¿es posible que los criminales tengan penas más severas? ¿Por qué las leyes no nos protegen? Gracias Moisés por la pregunta. En efecto, Acción Popular también está atacando el tema de las penas. Sucede que se endurecen las penas, pero los crímenes no bajan. ¿Qué es lo que apuntamos en el tema de las penas? El hecho de que los delitos menores tengan penas efectivas, porque vemos que hoy es muy fácil, y acabamos de ver un reportaje donde la mayor parte de delincuencia se concentra en los delitos contra el patrimonio. Para los delincuentes es muy fácil robar porque saben que al día siguiente van a estar libres. Las penas por delitos menores contra el patrimonio no son efectivas y nosotros proponemos hacerlas efectivas. Pero también tenemos que trabajar en un tema de prevención, y en eso tengo que estar de acuerdo con el trabajo de policía presentado antes. Nosotros estamos proponiendo una especialización de la policía, de la formación de policía desde las escuelas. Volver a la especialización que existan desde las escuelas de policías, especialización en los delitos, especialización en la investigación, porque solamente así tendremos policías correctamente capacitados. Como vimos durante la explicación de la dinámica, luego de las preguntas, es turno del debate. Para el éxito de este, solicitamos a los candidatos seguir las reglas que veremos a continuación.
Reglas para el debate. Conoce a tu candidato. 1. Compartir ideas y propuestas acorde a las competencias parlamentarias. 2. Argumentar con claridad, objetividad y credibilidad. 3. Respetar la intervención de los participantes, evitando ataques de cualquier tipo. 4. Cumplir con los tiempos asignados por la moderadora. Recuerden que un debate es una gran oportunidad para conectar con los electores. Candidato Doyle Acosta, empezamos con su intervención sobre seguridad. Corre el reloj con 1 minuto y 30 segundos. Definitivamente el país necesita el aspecto de la seguridad ciudadana tenga un cambio de 360 grados. Si bien es cierto, tenemos entidades como es el Ministerio del Interior, como tenemos un grupo Terna, así como tenemos agencias de seguridad ciudadana en los diferentes gobiernos locales y regionales, la participación del legislativo para legislar como corresponde y trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo va a ser el motivo del éxito, mediante el cual nosotros como Vamos Perú, que vamos a hacer una bancada de concertación, creo que nos va a determinar al éxito que el país necesita. Pero para eso tenemos que penar la reincidencia. Es un tema fundamental y creo que la policía en cierto aspecto a veces se siente un poco por vencida cuando detienen a estas personas que realizan delitos menores como cogoteos, entre otros, y luego a los breves minutos o a las horas o al siguiente día esas personas son soltadas. Bajo ese término hay que penar la reincidencia con una reforma judicial que justamente verifique el tema puntual de la reincidencia y al segundo delito tenga una pena efectiva. Ahora, un aspecto fundamental en el tema de la seguridad ciudadana es lo que estamos viviendo el día de hoy. El tema de los extranjeros que están en el país. Todo extranjero que comete algún tipo de acto reñido y que sea tipificado en el Código Penal debe ser expulsado de inmediato. El país no tiene un presupuesto suficiente como para encima poder sostener y sustentar a estas personas que puedan purgar condena. Deben ser expulsados de inmediato. Candidata Solís y Gutiérrez tienen 30 segundos para réplica o pregunta. Su término, el señor Acosta podrá responderles en 1 minuto. Empezamos con la candidata Solís. Candidato Acosta, ¿cuál sería la primera disposición que impulsarían ustedes para esta reforma judicial de la que ha hablado? ¿Tienen un proyecto de ley en puerta? A la cámara 1, por favor. A mí me gustaría preguntar sobre el tema de la reincidencia que acaba de comentar. Usted dijo que al segundo delito, digamos, por buscar la reincidencia y la pena en las reincidencias, va a tener pena efectiva. ¿Qué pasa con la primera vez? Tenemos que tener en cuenta que hoy vemos muchos delitos comunes y menores que genera esta gran cantidad de delitos contra el patrimonio que ya no estamos pudiendo combatir. Quería saber la posición de su partido. Para ambas damas debo mencionarle, el primer proyecto que ya lo tenemos y estamos esperando una vez que participemos de este Congreso Extraordinario es justamente el proyecto penal del tema de la modificación judicial en lo que respecta a la reincidencia. Y aquí debo mencionar que es cierto, o sea, cuando uno habla qué es lo que ocurre la primera vez, lo que necesitamos es un sistema que esté entrelazado entre las comisarías, entre los gobiernos locales y provinciales para poder determinar la participación delictiva de estas personas. Pero lógicamente nosotros, ante un delito menor, estamos hablando que son delitos que las penas máximas no sobrepasan los 4 años, nosotros no podríamos determinar la pena efectiva en esta primera oportunidad, pero sí en el tema de la reincidencia. El tema del cogoteo, que creo que es el pan de cada día, nosotros estamos presentando un proyecto de ley que apunta a que una vez que esta persona esté identificada a nivel nacional como artífice de este delito, a la segunda sea sancionado con una pena efectiva. Candidata Gutiérrez, es su turno. Puede disponer de su 1 minuto y 30 segundos de exposición. Muchas gracias. El tema de seguridad ciudadana es el mayor problema que vemos hoy en el país. Aun cuando la corrupción sea el más sonado y el que ha detonado el escándalo más grande que hemos tenido en el país en estos últimos tiempos, lo cierto es que la seguridad ciudadana sigue siendo el tema principal. Por eso es que desde el Congreso estamos nosotros abocados a trabajar para combatir la inseguridad ciudadana de la mano con el gobierno en acciones de fiscalización y en acciones de legislación y representación como son las funciones del congresista.
Como les comentaba en la pregunta anterior, tenemos propuestas tanto para las penas como para la prevención. Pero lo más importante, creo yo, es trabajar en la prevención. Por ejemplo, les comentaba de la especialización de la policía. Es importante que regresemos a que las policías sean especializadas desde su formación en las escuelas. Asimismo, no podemos dejar de lado en el tema de seguridad ciudadana el incremento de la violencia. La violencia contra la mujer, que es la que más, digamos, nos ha generado tanta indignación. Tenemos entonces que trabajar en la fiscalización de los centros de emergencia mujer, en la fiscalización de las casas de acogida y asimismo trabajar en las comisarías, porque vemos que los policías no están correctamente capacitados para recibir y acoger a todas las víctimas de violencia. Se trata de tener empatía y necesitamos capacitación para ellos. Por eso es que vamos a trabajar en ello. Candidatos Acosta y Solís tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, la señora Gutiérrez podrá responderles en 1 minuto. Adelante, candidato Acosta. Una pregunta puntual. Entiendo a la candidata de Acción Popular esta propuesta. Yo solamente quisiera saber, en el tiempo que estos policías irían a estudiar, irían a prepararse, ¿con qué personal contaríamos para la seguridad interna? Y solamente debo mencionar que en Vamos Perú también proyectamos la participación del Ejército, que en una tarea fundamental, en una modificación importantísima, sería que también nos apoye con el tema de seguridad hoy tan necesaria en el país. Ha hablado la candidata de endurecimiento de penas. A mí me gustaría saber de qué manera, cuáles y con qué criterios. Porque un problema que hemos tenido es que unas penas se van endureciendo, pero por algunos otros delitos se van quedando chicas. Entonces vamos generando un descontrol en el sistema penal. ¿De qué manera evitaríamos esto? Gracias por las preguntas. En primer lugar, cuando hablamos de la escuela de policías, hablamos de la formación básica de los policías. Es cierto, necesitamos la capacitación de nuestra policía actual, pero lo cierto es que tenemos que regresar al sistema anterior y es lo que proponemos nosotros, que es una especialización desde que la policía inicia sus estudios en las escuelas, de manera que exista policía especializada en la investigación, policía especializada en el trabajo de campo como existía hace muchos años. Porque hoy lo que tenemos es grupos que no desacreditamos su trabajo, como el Grupo Terna, sin embargo que al no tener esa especialización desde su inicio, genera que este tipo de delitos no puedan ser controlados. Por otro lado, en relación al endurecimiento de penas, lo que proponemos como partido es endurecer las penas en relación con los delitos menores. Vemos que el 73.9% de los delitos son contra el patrimonio y en su mayoría son delitos menores. Por eso es que nosotros queremos que los delitos menores tengan penas efectivas. A eso nos referimos y creemos que podemos trabajar en eso, pero siempre en la prevención es primordial. Candidata Solís, es momento de su exposición, al igual que los otros candidatos, tiene 1 minuto y 30 segundos. Adelante. Gracias. En el país, en verdad, estamos atravesando una enorme crisis de seguridad ciudadana. Los asaltos, robos, la delincuencia en general están agobiándonos cada día más y esta situación tiene que parar. Desde el Congreso anterior se dijo que ese no era un tema del Congreso, que era del Ejecutivo. Y nosotros pensamos que sí hay mucho que hacer en el Parlamento, y no solamente desde la labor de fiscalización y representación, sino también de legislación. Pero además necesitamos que desde el Congreso se impulse una cruzada nacional para que cada uno de los agentes que participan en la seguridad lo hagan a conciencia. Hablábamos de la Policía Nacional. Con algún criterio se bajó el tiempo de estudios de 3 años a 7 meses, pensando en que se necesitaban policías en la calle, pero el remedio resultó peor que la enfermedad. Deben volver a estudiar 3 años y salir bien formados para que el primer agente con que se topa el ciudadano o la ciudadana que va a denunciar algo en una comisaría lo atienda bien y sepa de qué está hablando. Pero también los fiscales y los jueces tienen que hacer su labor. Si se sospecha de acción dolosa de estos, debe ser posible sacarlos, retirarlos del sistema. Y el último tramo tiene que ver con las municipalidades, que también tienen que hacer una participación que hoy día no están cumpliendo, y como ciudadanos también tienen que hacerlo.
Candidatos Acosta y Gutiérrez tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, la señora Solís podrá responderles en un minuto. Empezamos con el candidato Acosta. Yo quiero adicionar a las propuestas en seguridad ciudadana el tema del proyecto de protección al ciudadano. El país necesita en estos momentos, y creo que el ejemplo que le voy a dar es claro, en cualquier distrito de Lima, todos los vecinos sabemos dónde venden droga, todos los vecinos sabemos dónde las personas de mal vivir que cometen delitos están. Es importantísimo proteger al ciudadano para que ellos puedan determinar y denunciar ante el Ministerio del Interior quiénes son estas personas y así hacerle un seguimiento. Es importante proteger al ciudadano. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta sobre la propuesta que tiene el Partido Morado y su persona respecto de la hacinación de los presos en las cárceles y este problema que enfrentamos ahora con haber recibido tantos ciudadanos extranjeros con antecedentes penales que hoy han cometido delitos y se encuentran también en nuestras cárceles. Si está de acuerdo con la expulsión y en todo caso, ¿qué remedio previenen para este problema? Empiezo por esta parte. Los ciudadanos extranjeros que cometan un delito grande o pequeño deben ser expulsados inmediatamente del país, de manera expeditiva. No deben haber procesos, menos aún llegar a terminar de hacinar nuestras cárceles. De ninguna manera. Eso tiene que ser expeditivo. En cuanto al hacinamiento de cárceles, hay varios proyectos. No me cabe duda que hay que construir cárceles, porque desgraciadamente el delito sigue creciendo y tenemos que combatirlo. Pero también tenemos un proyecto en el Partido Morado que es buenísimo, que se llama Cárceles Productivas, que significa que los empresarios que quieran trabajar con presos en las cárceles pueden tener algunos beneficios adicionales por hacerlo. Ya hay proyectos piloto en ese sentido y están dando muy buenos resultados. Esta es una magnífica manera de hacerlo. Gracias a los invitados por este primer debate. Siga en sintonía de JNTV y no pierda la oportunidad de conocer las propuestas de los candidatos en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Hacemos una nueva pausa y lo invitamos a visitar el aplicativo Voto Informado en la web del Jurado Nacional de Elecciones. Ya volvemos. Seguimos en Conoce a tu candidato y listos para el desarrollo del segundo eje temático. Educación. Al igual que en el bloque anterior, los candidatos tendrán un minuto para responder preguntas para finalmente entrar al debate. Vamos con una nota para conocer cuál es el estado de la educación en nuestro país. Este año el Perú destinó 30.628 millones de soles de su presupuesto al sector educación, es decir, el 3.8% del Producto Bruto Interno. El promedio de inversión de los países de la región bordea el 5% de su PBI, que concuerda con el concepto de mayor inversión, mayor calidad educativa. Ojalá que este nuevo Parlamento, estoy segura que tienen la intención muchos de ellos, vean que la educación no es un camino de ganar popularidad. La educación no debe ser vista como un rédito político, sino debe ser vista realmente como un ciudadano, como un aporte a el crecimiento, la mejora de las condiciones de vida de la gente. El Foro Económico Mundial registra que el índice de competitividad del sistema educativo peruano se encuentra en la posición 127 de 138 economías a nivel mundial. En tanto, la prueba internacional PISA 2018 ubicó al Perú en el puesto 64 de 77 países, que a comparación de la prueba de 2015 subió 13 puntos en matemática, 7 en ciencias y 3 en lectura. Los resultados muestran un cambio, pero es necesario seguir mejorando. Y creo que eso sí es un llamado a los futuros parlamentarios, porque es un llamado de urgencia, la educación rural de nuestro país. En las pruebas también hemos visto las desigualdades y los resultados que hay en estas desigualdades en los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué debemos hacer para poder realmente mejorar el servicio educativo para nuestras niñas, niños y jóvenes en las zonas rurales? Es un trabajo que tenemos que mirar y impulsar, pero ojalá, como lo
digo que sea de manera articulada, ¿no? Acá no queremos superhéroes, no queremos gente que se le ocurrió algo diferente y lo implemente, sino que ya en base a la realidad y a los avances que hemos tenido, poder seguir acompañando a través de leyes o a través de la fiscalización de los compromisos de los sectores, que esto se cumpla. Otra arista del sector educación nos lo da el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET, cuando en el año 2018 alertó sobre el mal estado de los colegios. Se informó que 27.400 de un total de 54.397 centros educativos deberían ser demolidos por su antigüedad y deterioro. Además, la Contraloría General de la República nos dice que el 42% de colegios públicos no cuenta con un adecuado inventario físico. A fin de reparar estos daños de manera progresiva, este año el Ministerio de Educación dispuso la inversión de 363 millones de soles, pero ese monto no sería suficiente para cerrar la inmensa brecha que nos agobia. Tenemos que incrementar el presupuesto y la brecha de infraestructura de 103.000 millones nos está gritando. Tal vez ya no todo tenga que ser cemento y fierro. Hoy día tenemos un elemento importantísimo, potentísimo, que es la tecnología digital. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Podemos ya empezar a repensar los espacios educativos, que no tienen que ser aulas de cemento. El próximo Congreso tendrá un periodo corto para legislar. Pese a ello, las tareas pendientes en educación y otros sectores son desafiantes y requieren las mejores alternativas. Es el momento del rol de preguntas, esta vez formuladas desde las redes sociales. La primera pregunta será resuelta por la candidata Zenaida Solís. Nuestro país está señalado como uno de los más desiguales del mundo y en la educación es donde más se nota. Tenemos colegios de primera calidad en los que se paga en dólares la pensión, escuela pública que acabamos de ver cómo está, en qué condiciones se maneja, y también colegios particulares muy precarios que funcionan en casas de 150 metros. No me cabe ninguna duda que el trabajo es enorme y que no se acaba en un corto parlamento de año y medio como el que vamos a tener. De lo que sí estoy segura es que debemos empezar un trabajo puntual y muy importante, pero teniendo en cuenta todos estos aspectos, porque de eso va a depender que nuestros hijos sean formados, sean mejor formados para un futuro que empieza ahora, no que empieza dentro de mucho tiempo. Por eso es que todos tenemos que hacerlo ya mismo. Candidata Francis Gutiérrez, ahora es su turno. Gracias. Tenemos que trabajar en la calidad en la educación y eso pasa por revisar los enfoques que tenemos. En efecto, estamos de acuerdo con el mejoramiento de la currícula de manera objetiva y de manera subjetiva también. Necesitamos en los colegios no solamente una currícula de calidad en cuanto a cursos y materias, implementar la educación cívica, implementar los niveles por grados, sino también un acompañamiento psicológico. Y es que los colegios tienen que tener siempre un personal psicológico de respaldo a los alumnos para el crecimiento. El crecimiento de los alumnos es personal y único, por eso es que necesitamos ese acompañamiento. Nosotros luchamos por la calidad en la educación escolar y por eso es que nosotros presentamos, y lo dijimos el día del debate, un proyecto para que el análisis de la educación de calidad sea realizada por una superintendencia independiente al Ministerio de Educación. Muy bien, candidato Acosta, la siguiente pregunta es para usted.
La realidad es que el Estado no se ve sobre todo esta clase de problemas en colegios particulares y públicos. La importancia de las DEMUNAS, que son las Defensorías Municipal del Niño y el Adolescente, es un aspecto fundamental. De igual manera, el Ministerio de la Mujer. Es importante que el país entienda, y en el caso de nosotros que vamos a hacer bancada, la importancia de fiscalizar que cada entidad cumpla con su trabajo. En la actualidad no solamente hay problemas internos en los colegios, sino al salir están expuestos estos chicos y creo que en las noticias lo vemos día a día, como muchos menores al salir inclusive forman parte de pandillas. Por eso la importancia que en el país deba tener la participación de profesionales en psicología y sobre todo que vuelva la educación cívica y la importancia de una formación desde mi punto de vista inclusive premilitar. La importancia de la educación es vital para que el país salga adelante porque la educación es el motor principal del éxito del país. Gracias a todos los candidatos por responder las preguntas. Es momento de entrar al segundo debate sobre educación. Les rogamos tener en cuenta las reglas antes compartidas para que el elector sea el ganador de este segmento. Candidata Solís, empezamos con su intervención. Tiene 1 minuto y 30 segundos. Desde el Partido Morado estamos muy interesados, vivamente interesados en la supervisión. No solamente de la formación, sino también de la gestión de la educación. Creemos que no es cuestión de dinero solamente. Es verdad que se necesitan más fondos, pero se necesita hacer más eficiente ese gasto. Necesitamos que los profesores den lo mejor de sí, que los directores tengan el liderazgo que necesitamos. Necesitamos que el ministro o la ministra de Educación entiendan que son ministros o es un ministro de toda la educación, no solamente de la educación pública, también de la educación privada. Cuando hay un problema en un colegio privado, lo mandan al Indecopi. En el Indecopi solamente van a ver el tema de fondos, de pensiones, pero no el fondo del problema, que es educativo. Así como estamos impulsando fuertemente a la SUNEDU, que además debe continuar, y la moratoria debe continuar por un tiempo para mejorar las universidades, así necesitamos una supervisión para la educación regular. Que no cierre colegios, estamos de acuerdo absolutamente, pero que tengan que hacer una labor puntual para que todos nos pongamos a trabajar bien y adecuadamente por nuestros niños en el país, es urgente. No puede ser que en este momento haya niños estudiando en condiciones tan precarias que simplemente no pueden avanzar. Candidatos Gutiérrez y Acosta tienen 30 segundos para réplica o pregunta. Su término, la señora Solís podrá responderles en 1 minuto. Empezamos con la candidata Gutiérrez. Si quería saber qué propone el Partido Morado en relación con la calidad en el sector de educación, no solamente en el universitario, que ya nos dijo que está de acuerdo con el trabajo que viene realizando la superintendencia, sino cuáles son las vías para llegar a esa calidad en la educación en el nivel superior, en el nivel técnico y en el nivel de educación básica regular. Más allá que una consulta, yo quería hacer un comentario. La importancia que en estos momentos ha obtenido la SUNEDU, que es una institución que creo que debemos trabajar de la mano. Debemos olvidarnos del tema político y el último congreso creo que fue claro. Debido a la confrontación se cerró y se tocaron muchos temas políticos, pero nunca un tema educativo. Yo creo que desde Vamos Perú tenemos la importancia de vida que vamos a hacer una bancada de concertación y vamos a trabajar de la mano del Ejecutivo para fortalecer la SUNEDU y que en vez de que ser una oposición vamos a hacer en la práctica una mejora para trabajar de la mano. Mejorar la calidad de la educación es fundamental. No nos podemos pasar año a año diciendo que en la prueba PISA nos fue mal, en esta otra prueba nos fue mal y que parezca que no es problema de nadie. En verdad es problema de todos, para empezar de los profesores. Los profesores tienen que comprender que es de su parte, que tienen que poner de su parte para arreglar las cosas. Pero también todos tenemos que entender que los profesores necesitan mejor trato, mejores remuneraciones, mejor estado de cosas en general para la educación. No necesitamos, desde mi punto de vista, nuevas currículas, necesitamos mejorarlas, hacerlas más eficientes en cuanto a su difusión, en cuanto a su enseñanza. De esa manera, los niños, los adolescentes van a poder salir mejor preparados
de las escuelas. Recalco, no solamente públicas, privadas también, porque tenemos que saber de la formación que se da en la escuela privada además. Muy bien, les pedimos a los candidatos que por favor respeten los tiempos. Señor Doyle Acosta ya puede disponer de su minuto y 30 segundos de exposición. El país va a salir adelante en base a la educación. Es un aspecto fundamental de la vida y creo que quien le habla salió adelante justamente en base a ello. Somos de un hogar humilde y creo que salimos adelante porque Dios nos dio la oportunidad, en base a mucho trabajo de los padres, a poder tener una profesión y sobre todo conocer de la vida. Pero bajo esa importancia yo creo, y en Vamos Perú lo tenemos claro, la importancia, así como el día de hoy existe una superintendencia que se encarga de la fiscalización en universidades, también debemos tener esta misma fiscalización en los institutos. El país tiene una innumerable cantidad de institutos y creo que todos los padres de familia o los estudiantes al ir se dan cuenta que esto se ha convertido en un negocio. El país, y en el caso de nosotros, los nuevos congresistas que vamos a representar a ustedes, queridos amigos, debemos tener en claro que el país no es la educación un negocio. Es un tema formativo que nos debemos preocupar para que el país salga adelante. Y es por ello la importancia de que nosotros fiscalicemos, pero lo más importante, de que formemos al docente. Mucho se habla de los presupuestos, pero si nosotros no invertimos en el docente, que es la persona que a nuestros hijos los va a formar, no solamente académicamente, sino moralmente, humanamente, es importante que haya un presupuesto adecuado y que los favorecemos a mejores maestros, mejores alumnos. La educación va a ser el éxito que va a determinar que nuestro querido Perú rumbo al Bicentenario siga el camino adecuado. Candidata Solís y Gutiérrez tienen 30 segundos para réplica o pregunta. A su término, el señor Acosta podrá responderles en un minuto. Empieza la candidata Solís. Acaba de decir que le parecería bien la fiscalización a los institutos. Le pregunto, así como se hace con la SUNEDU, con capacidad de clausurarlos, porque uno de los problemas que ha habido con SUNEDU es que se han quejado pensando en que muchos chicos se quedan sin un lugar de estudio. Como lo señalé en mi primera intervención, también estamos a favor de buscar la calidad en la educación a nivel de institutos. Sin embargo, creemos que esta calidad de la educación la vamos a conseguir cuando la evaluación objetiva de las condiciones mínimas de calidad sea realizada por una entidad independiente, como lo fue en el caso de la SUNEDU para el caso universitario. Creería también que esa pueda ser una solución para la calidad o, en todo caso, cuáles son las acciones concretas para alcanzar la calidad en institutos. Estimada Zenaida, creo que es claro. Si nosotros vamos a pedir una fiscalización a las universidades, con el mismo empeño debemos darle a los institutos. El hecho de que no todos lleguen a una universidad merecen, desde nuestro punto de vista en Vamos Perú, que de igual manera la fiscalización sea efectiva. Como lo repito, y mi amiga de candidata a Acción Popular entiendo que tiene el mismo criterio. Los institutos y las universidades y todos los que en el país se acogen a la educación, creo que para muestra un botón, se hace política, se hace negocio, pero no se lleva al aspecto fundamental que es de la formación. Es por eso la importancia que nosotros desde el legislativo fiscalicemos para que la educación se despolitice, que se olvide el tema económico y que solamente trabajemos y nos preparemos para formar nuevos ciudadanos mejores, porque como lo repito, la educación es la única forma de que un país salga adelante. Vamos a trabajar por ello, por ti, querido amigo, que en estos momentos me ves. El país tiene futuro y vamos con la educación. Candidata Francis Gutiérrez, es momento de su exposición sobre educación. Recuerda que tiene 1 minuto y 30 segundos. Acción Popular tiene como objetivo buscar una sociedad justa y una de las aristas para ello es luchar por el acceso universal a una educación de calidad. Por eso es que mi compromiso es buscar luchar por la educación de calidad en todos los niveles. Estamos también a favor de la reforma universitaria y del primer paso que ha dado la SUNEDU. Sin embargo, nos toca ahora enfrentar un grave problema, que son los más de 100.000 universitarios que van a quedarse sin universidad una vez que sean cerradas por no haber obtenido la licencia. Tenemos entonces que hacer un trabajo arduo en este año y medio de fiscalización respecto de las vías que ha planteado el Ejecutivo para enfrentar este problema, tanto los convenios como el refinanciamiento de universidades públicas, porque lo cierto es que si tuvimos universidades que estafaron a los alumnos con una calidad
una calidad muy baja, fue justamente porque el Estado dejó esta apertura de universidades indiscriminadas. Tenemos que llevar también la calidad de la educación a nivel de institutos y por eso estamos planteando que no sea el Minedu que verifique la calidad de la educación como es ahora, sino también una superintendencia independiente que tenga estas condiciones objetivas de calidad. No para cerrarla, sino porque tienen que responder para que se repotencien los institutos. Y lo mismo en la educación básica. En la educación básica queremos llevar la calidad, hay más colegios públicos que privados, el Estado tiene que comprometerse en ello. También tenemos reformas a favor de los maestros a todo nivel. Candidatos Solís y Acosta tienen 30 segundos para réplica o pregunta. Su término. La señora Gutiérrez podrá responderles. Empieza la candidata Solís. Desde el Congreso, ¿qué acción impulsarán para iniciar este acceso universal a una educación de calidad? Nuestra consulta sería, se habló de probablemente la preocupación del estudiante de su universidad cerrarse, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué sugerencias dan ustedes como Acción Popular con estos estudiantes que quedarían a la deriva? Gracias por las preguntas. Para poder asegurar el acceso universal a la educación de calidad, tenemos que realizar las 3 funciones del congresista. Y les decía, empezamos por la fiscalización, tanto en el sector de la reforma universitaria como una propuesta legislativa para el sector de educación a nivel de institutos y la educación básica regular. Definitivamente, el sacar la evaluación de calidad a una superintendencia independiente al Ministerio de Educación es una propuesta legislativa. No puede ser que el mismo Ministerio de Educación que brinda la educación pública sea el que evalúe si cumple o no con las condiciones de calidad, pues ya vemos que no está funcionando. Nosotros como partido apostamos y estamos en la lucha de buscar la educación de calidad, por eso es que también buscamos que los docentes puedan ser revisadas la ley de carrera pública magisterial y el régimen de los docentes en la educación superior, porque sin docentes correctamente capacitados y remunerados no podemos acceder a una educación de calidad. Muy bien, más preguntas en solo algunos segundos. Hacemos una nueva pausa y no olvide que usted, elector, puede tener acceso a múltiple información de los candidatos en voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos de regreso en el último bloque y listos para darle la bienvenida al periodista invitado Jorge Det de Latina. El señor Det podrá realizar una breve entrevista hasta 3 preguntas a cada candidato sobre temas de su elección. Bienvenido. Bueno, muchas gracias al Jurado Nacional de Elecciones por la invitación y a ustedes, candidatos. Me alegra mucho haberlos escuchado hablar sobre temas de salud, seguridad y educación, que son temas que urgen al país. Bueno, empecemos con la candidata Gutiérrez. Candidata, si hablamos de delincuencia no podemos dejar de hablar de la presencia de los venezolanos en nuestro país. Incluso en 2018 teníamos 200 venezolanos en las cárceles de nuestro país y en el 2019 hemos cerrado con más de 500. ¿Qué propone usted para que esta estadística no siga subiendo? Gracias. Conversábamos hace un rato de este problema. Lo cierto es que tenemos un problema en la política de migraciones que están entrando venezolanos y otros extranjeros también con antecedentes penales y policiales, criminales. Entonces tenemos que fiscalizar para una restricción en este asunto. Pero por otro lado también, respecto del hacinamiento en las cárceles, también apoyamos la expulsión de ellos para que cumplan sus penas en sus países y aquí tengamos esa descarga que necesitamos en este momento. Candidata, habla usted de una expulsión, pero ya hemos visto que eso, si bien es bueno, no funciona, porque hemos visto camiones cargados de venezolanos del Ministerio del Interior expulsando a los venezolanos, pero sin embargo ellos vuelven a ingresar. ¿Qué propone usted para que esto no vuelva a suceder? Sí, justamente me refería a la política pública de migraciones en primer lugar, porque lo cierto es que los extranjeros o venezolanos que vienen aquí a delinquir tienen en su mayoría antecedentes criminales. Por eso es que debemos fiscalizar para que la política de migraciones sea más estricta. No podemos seguir hacinando nuestras cárceles con estos extranjeros que, como dice bien, vuelven a ingresar. Necesitamos primero combatir la restricción inicial y luego también descargar las cárceles que tenemos. ¿De qué manera? Nuevamente, son acciones de fiscalización en la política de migraciones.
porque no queremos que los que entren con antecedentes, la mayoría de los que cometen delitos y están en nuestras cárceles, si revisamos, la mayoría tiene antecedentes criminales. Entonces, ahí se tiene que poner mano dura en la restricción para su ingreso. No pueden seguir ingresando quienes tienen antecedentes y encima ya tienen delitos cometidos aquí. Ok, ahora seguimos con la candidata Solís. Señora Solís, usted escuché hablar hace rato y usted propone que los policías no deberían de estudiar 1 año, sino 3. Si ¿esa propuesta usted considera que es suficiente o qué otro cambio propone usted al interior de la policía? Ese es el primer cambio. No estudian ni siquiera 1 año. Estudiaban inclusive 8 meses y hasta con 7 meses están saliendo a la calle. Y después los vemos a muchos de ellos participando en bandas. Eso hay que parar. De modo que me parece que la primera medida es que vuelvan a estudiar 3 años. La especialización no es una mala idea, es una muy buena idea también que debe impulsarse porque los policías tienen que saber qué hacer. No todos van a ir a la calle, evidentemente. Candidata, le escuché hablar del proyecto Cárceles Productivas. Sin embargo, ese es un proyecto que ya existe, incluso yo he participado en muchas de ellas. Y si bien han dado resultados positivos, no son suficientes. ¿Qué diferencia tiene el proyecto que ustedes están preparando con el que ya existe? No es un nuevo proyecto, es apuntalar el que existe como programa piloto. En verdad no está funcionando en toda la magnitud como tendría que funcionar. Quisiéramos nosotros hacer una gran cruzada para que muchos empresarios pensaran que pueden tener mano de obra, buena mano de obra en cárceles, calificándola inclusive ellos, y a cambio podrían tener algunos beneficios que podrían ser estimados adecuadamente. Claro, candidata, pero ¿qué sería lo diferente de lo que ustedes proponen? Porque lo que usted me dice ya existe, o sea, los empresarios reciben, digamos, un beneficio por participar en este programa. ¿Qué de nuevo están impulsando ustedes dentro de este proyecto que ya existe? ¿Cómo lo están impulsando? Tengo entendido que no están recibiendo ningún beneficio. Lo que sé es que los empresarios están requiriendo un beneficio tributario. Yo no me opongo a que así sea. Hay muchas cosas que se han logrado con beneficios tributarios que no tienen que ser enormes, que no tienen que ser onerosos para el país y que pueden impulsar verdaderamente que la gente que está en cárceles aprenda un oficio y luego cuando salga no vuelva a delinquir, sino más bien se reinserte en la sociedad. De acuerdo, candidata, pero permítame reiterarle mi pregunta. ¿Cuál sería lo diferente que ustedes están implementando en este proyecto Cárceles Productivas? Le quiero recordar, señor periodista, que los congresistas no solamente van a hacer leyes, también a representar y a hacer control político. En este caso, lo que corresponde es hacer el control político. Esta disposición está dada, está funcionando poquito. Lo que queremos es que funcione a gran nivel, que sea de manera a nivel nacional, no solamente en unos pocos centros, con unos pocos casos que no hacen el cambio. Necesitamos un verdadero cambio. Ok. Y ahora pasamos con el candidato Gutiérrez. Perdón, candidato Acosta, disculpe. Bueno, ahora pasamos con el candidato Acosta. Candidato Acosta, qué gusto verlo nuevamente. Usted habló en su exposición anterior de un cambio de 360 grados en cuanto a seguridad. ¿A qué cambio se refiere? El cambio fundamental es el proyecto de ley de protección al ciudadano. El día de hoy, en Lima y en el país, los vecinos no denuncian un hecho delictivo, no denuncian a las personas que venden droga, no denuncian a los delincuentes, por una simple y sencilla razón, por temor. Es por ello la importancia en este proyecto de ley en el cual la participación ciudadana sea debidamente protegida con un sistema de inteligencia particular entre el Ministerio del Interior y debidamente fiscalizado y representado por el Legislativo. Candidato, usted habló de penas más severas. Sin embargo, penas más severas significa más gente en las cárceles, cárceles que por cierto están bastante hacinadas. ¿También usted habrá contemplado la posibilidad de reinserción? El hecho de que una persona vaya a prisión
no es desde el punto de vista de Vamos Perú una sanción. La verdadera importancia que debe tener es la de rehabilitar a la persona. Entonces, si hablamos de rehabilitación, y por eso que yo estoy de acuerdo con las cárceles productivas, estas personas, por el hecho de estar como consecuencia de un hecho delictivo, pasándola el tiempo como se dice, no, deben trabajar. Y es por eso que debemos tener cárceles en el interior del país donde se haga función agrícola y entre otros tipos de funciones. Candidato, la última pregunta, ¿cuál es su posición con respecto a la unión civil? En lo que respecta a Vamos Perú y a mi persona, nosotros respetamos, somos pro familia, respetamos, no discriminamos, pero no estoy de acuerdo con la unión civil de dos personas de un mismo sexo, debido a que tenemos un tema de formación, tenemos un tema de religión que respetamos, y en ese sentido estamos en contra de todo tipo de discriminación, pero no a la unión civil. Ok, creo que hemos finalizado con las 3 preguntas para cada uno de los candidatos. Muchas gracias por la invitación y le doy pase a la conducción a Mirta. Muchas gracias, Jorge, por tus preguntas. Agradecemos su participación y preocupación por conocer más de cerca a los candidatos en las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero. Ese es el compromiso que debe asumir un elector responsable. Asimismo, valoramos la visita de los candidatos Doyle Acosta Vaca de Vamos Perú, Zenaida Solís Gutiérrez del Partido Morado y Francis Andrea Gutiérrez Sandoval de Acción Popular. Ellos tendrán un minuto final para invitar a los electores a seguir su propuesta. Adelante, candidato Acosta. Estimados amigos y amigas, nos encontramos en un punto de quiebre en el país. Un momento en el cual ha llegado la oportunidad de que usted, querido amigo y amiga, encuentre un cambio generacional en política. Hemos vivido una grave crisis y creo yo, con la ayuda de Dios, de que el país va a cambiar. Con nueva gente, con personas que verdaderamente queremos trabajar, valga la redundancia, por usted. Porque creemos que es necesario el compromiso de los nuevos políticos y demostrar que el país está para grandes cosas, porque los peruanos, acá estoy con Acción Popular, con el Partido Morado y Vamos Perú, cuando nos unimos hacemos grandes cosas. Por eso este 26 de enero marca el símbolo de Vamos Perú, el símbolo del cambio, del Partido de la Juventud que quiere hacer lo mejor para el país. Y lo más importante en mi caso, marquen el número 3, escriban, el número 3 de Doyle Acosta, una persona que trabajará con honestidad, profesionalismo y decencia, porque el país lo necesita. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, este domingo próximo tenemos la oportunidad de cambiar la historia del país. Es verdad que el Congreso Extraordinario que viene tiene solamente 4 meses, pero precisamente por ese corto tiempo que tiene y porque es una ventana de oportunidad, porque ha significado la superación de la crisis que teníamos, tenemos que hacer las cosas muy bien. Y por eso es imperativo que usted vote muy bien, vote pensando en el candidato, la candidata que puede hacer la diferencia, que usted cree que va a trabajar. Vote por ese candidato o esa candidata. En nuestro caso, en el Partido Morado, lo que le ofrecemos es trabajo puntual y permanente siempre, y particularmente desde mi caso, desde la número 5 del Partido Morado. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Soy Francis Gutiérrez Sandoval, la número 36 de la Lampa de Acción Popular. Soy una joven profesional con vocación de servicio que he ejercido por muchos años en el voluntariado con diferentes grupos sociales, niños, adultos mayores. Yo los invito y me uno al llamado de que realicen todos un voto informado. No nos dejemos robar la esperanza. Tenemos ahora que trabajar juntos por el país. Por eso los invito a revisar mis propuestas, pero sobre todo mi perfil, porque creo que ya debemos llenar el Congreso no solamente de gente capaz y preparada, sino sobre todo de gente buena y con vocación de servicios. Evalúenme, denme su confianza para poder ir juntos al Congreso y trabajar de la mano. Los invito entonces a revisar mi página, a revisar mis propuestas. Soy Francis Gutiérrez Sandoval, la número 36 de Acción Popular. Los invito a apoyarme marcando la Lampa de Acción Popular y escribiendo el número 36, la última de Lima, y los últimos serán los primeros. A continuación, veamos las listas completas de las candidatas y candidatos que acompañan a nuestros invitados.
Es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por su compañía. Para más información sobre los candidatos en estas elecciones congresales extraordinarias 2020 puede visitar la plataforma Voto Informado. Recuerde que la elección de nuestras autoridades es una tarea que exige compromiso y amor por el Perú. Gracias por su compañía en esta temporada de Conoce a tu candidato.